Shall I start? Yes. All right. First, I would like to express Primero, my feeling that I'm not actually with you face to face. de no estar con ustedes físicamente. And I mean, usually I don't like to talk to a screen, I like to talk to people. A través de una pantalla me gusta hablar con la gente. But I will try at least to say what is on my mind that I really want to share with you. Pero trataré de decirles lo que está en mi mente, lo que les quiero compartir. One thing that we keep really forgetting, we always praise the mind as if the mind is really a good thing. Una cosa que siempre estamos olvidando, siempre ponemos la mente frente como si la mente fuera en realidad algo bueno. Now, the mind, unlike the stomach, cannot detect poison. La mente, a diferencia del estómago, no puede detectar veneno. The stomach, immediately, if you eat some poison, it will vomit. El estómago, si come algún veneno o lo detecta, lo va a vomitar. The mind can take a lot of poison without feeling it. La mente puede tener mucho veneno en ella sin ni siquiera vomitarlo. That's why it is easy to deceive the mind. Por eso es fácil engañar a la mente. And all civilizations somehow discovered that, and they always talk about wisdom as a companion to mind. Y a todas las civilizaciones de alguna forma han descubierto eso y por eso siempre hablan que la sabiduría es la compañera de la mente. Because the mind without wisdom can go very fast and without anything detecting what it is doing. Porque la mente sin sabiduría puede perderse rápidamente sin detectar lo que realmente está haciendo. For example, the mind believes that a person's worth can be given by a number. Por ejemplo, la mente cree que el valor de una persona puede darse a través de un número. Okay. So the mind needs wisdom all the time. It can do a lot without wisdom, but because there is no check, it can do something very bad. Así que la mente necesita de la sabiduría todo el tiempo, porque sin ella se perdería. Pasarían cosas muy malas si no tuviera sabiduría todo el tiempo. Now, I believe that the problem with the world today started with the European tribe when 500 years ago they put the mind on the throne and imprisoned wisdom. Así que creo que el problema con el mundo de hoy es que hace 500 años la tribu europea puso a la mente en el trono y a la sabiduría en una cárcel. So the mind was able to move very fast and create a lot of tools and devices that really did a lot of things. Así que la mente pudo moverse muy rápido y creó muchísimas herramientas y artefactos. But because the wisdom was locked in jail, they did not allow wisdom to be part of the European civilization. We now are living so many disasters and dangers because of the lack of wisdom. Pero como la sabiduría estaba encerrada en la cárcel, hemos estado teniendo muchísimas problemas y crisis porque la sabiduría no estaba acompañando a la mente. And part of what we really need and is absent is having a vision. Y parte de lo que realmente está ausente es tener una visión. We talked about goals, Hablamos de metas, but without vision, we don't know how to, or we get maybe to the goals, but we do a lot of harm in the process.
Pero sin sabiduría no sabemos cómo dirigirnos hacia nuestras metas y hacemos mucho daño en el mundo. Now the problem with us is that we imitated Europe as if it is progress. We copied Europe as if it is better, as if it is universal, as if it is progress. Nuestro problema es que copiamos a Europa como si fuera mejor, como si fuera el universal, como si fuera nuestra aspiración. Now, any imitation is worthless. Cualquier imitación no tiene valor. Suppose, for example, we make a best copy of the Mona Lisa in Italy. Que hacemos una mejor copia de la Mona Lisa. Now, the Mona Lisa is several $1 million now. La Mona Lisa vale varios millones de dólares ahora. A copy of the Mona Lisa is the cost of the paper only. La copia de la Mona Lisa is a cost of what? Of the paper on which we copy it. La copia de la Mona Lisa sería, lo que nos causaría sería solamente el costo del papel sobre la que lo hiciéramos. So we cannot go to a university like the Sorbonne or Harvard or to Oxford and go there and go back to our countries a copy of that university. Así que no podemos ir a las universidades como la Sorbona, Harvard o lo que sea y regresar a nuestras ciudades y hacer una copia de ese universal. We will be worthless, no price. Porque no valdríamos, sería algo inválido, no valdría nada más. So this really tells us that our path into the future should spring from our own realities and our own cultures and our own knowledges and understanding. Así que esto nos debe de decir que nuestro paso hacia el futuro debe de venir de nuestra propia cultura, de nuestro propio pasado, de nuestros propios pueblos. Yesterday in Oaxaca, we talked about the difference between the Zapatista movement and the Palestinian movement. Ayer en Oaxaca se habló acerca de la diferencia entre el movimiento palestino y el zapatista. The difference that I see is that Zapatistas have a clear vision and they have a clear reference. They have a clear Reference. That is, Okay. La diferencia que yo veo es que los zapatistas tienen una visión clara y una referencia clara. their vision is an amazing vision. It's so beautiful, it's so human, it's so inclusive of all people. At the same time, they have dignity. Su visión es tan inclusiva, tan bella, hermosa y aparte son muy incluyentes. And their reference is their ways of learning, their ways of knowing, their ways of raising children, their ways of living. Su referencia es su forma de conocer, su forma de aprender, su forma de criar a sus hijos, su forma de hacer todo esto por ellos mismos. In contrast, the Palestinians, En contraste, los palestinos, we had a goal, and the goal was very narrow, liberation at the political and the military level. teníamos una meta, no una visión, y nuestra meta era muy estrecha, solamente la liberación del ejército y de la política. And they formed political organizations, like political parties, similar to the ones in Europe. Similar. In Europe. Y tenemos formas de afrontar todo esto similares a Europa. So we did not have a clear vision, and we did not have a reference No of our tenemos own. una visión clara ni una referencia de nuestra propia cultura. And that's why I always wish more Palestinians will visit Mexico, visit southern Mexico, and meet with the Zapatistas, and really have that amazing spirit. Y por eso siempre
deseo que más palestinos pudieran visitar el sur de México, conocer a los zapatistas y tener esta clara visión que ellos tienen. For example, it is very difficult sometimes for me Por ejemplo, es muy difícil a veces para mí when I tell Palestinians that there is occupation of the mind. cuando les digo a los palestinos que hay ocupación de la mente, There is occupation of knowledge, hay ocupación del conocimiento, and not only military and political occupation. y no solamente ocupación política y militar. Now, if we really lose sight of this, if we don't see that there is occupation of knowledge, we will not be able to free ourselves. Si no tenemos bien claro eso, que hay ocupación del conocimiento, nos vamos a perder a nosotros mismos. And in particular, because this is the field that I studied and I taught for many years, in particular, the occupation of the mathematics of the European tribe over the mathematics of the Arab tribe. En especial, porque este es el campo de conocimiento que he explorado durante muchos años, la ocupación de las matemáticas de la tribu europea sobre las matemáticas de la tribu árabe. When I studied mathematics, I thought it is universal. Cuando yo estudié matemáticas pensé que era universal. And then I really taught it for many years with this belief that it is universal. Y después luché mucho esto con la idea de universal de las matemáticas. And then when I was 35 years old, I discovered that my illiterate mother knows mathematics in a way I could not understand all. Y después, cuando tenía 35 años, aprendí que mi madre, no sabiendo leer ni escribir, sabía matemáticas de una forma en la cual yo nunca las entendería. That was an intellectual earthquake for me. Eso fue una tormenta intelectual para mí. And since then, I have been trying to really get to understand that there is pluralism of religions, pluralism of ways of knowing, of meanings, etc. Y desde entonces he estado realmente tratando de entender que hay pluralismo de conocimientos, pluralismo de entendimientos y de significados. There is no word that has a universal meaning. No hay nada que haya un universal. This really says that we are always co-authors of meaning of the words we use. Co-authors, that is, we also share in constructing the meaning of the words we use. No hay universales en las palabras que usamos, hay diferentes significaciones, hay diferentes formas de aprenderlas y de entenderlas. We cannot consume meaning. No podemos consumir el significado. This is our ability, our right, and its responsibility to make meaning of the words we use. Es nuestra responsabilidad el crear el significado de las palabras que usamos y no consumirlo. Not only to look at in a dictionary or encyclopedia to find the meaning. We have to create. Debemos crear el significado y no simplemente ver dentro de un diccionario o una enciclopedia el significado. I'm very sorry, we're going to have to start with the Q&A, questions and answers, because we are going to meet you at 1 p.m. again. Oh, okay. Yes? So, Do you want to round the idea and then we can round this idea and then we can go to Q&A? okay. Thank you. So, the point that also I want to make is that occupation También algo que quiero decir es que la ocupación is not only military. it's not something what? It's not only military. Military occupation.
No es simplemente militar. No es simplemente militar, yes. It is basically occupation of meanings and knowledge. We really need to build our future on our own meanings and on our responsibility to make meaning and search for meaning. También hay ocupación de conocimiento y significados y debemos de construir nuestro futuro basados en nuestro propio conocimiento y en nuestra propia construcción de significados. So probably, I mean, it would be probably better if I answer questions because then I can elaborate on the questions or the issues that they want me to elaborate on. Ok, entonces vamos a recibir ahora preguntas del público para que usted pueda seguir elaborando sobre los temas que a ustedes les interesen. All right. Thank you. I would like you to explain a little bit more just about the field in mathematics, how you work in the area of mathematics, which I find very interesting, how you research about the difference and not universality in that specific field. Yes, the request is to elaborate a little bit more on the mathematics. How you were able to research the situation. That was not as universal, but how did you research the difference between mathematics in European vision and Arabic vision? Okay. Geometry in schools start with a point, a straight line, and plane figures like triangle, rectangle, etc. La geometría empieza con un punto y una llegada como un triángulo, un rectángulo, etc. I know very well that I never really saw a point in my life. Yo sé muy bien que yo nunca en mi vida he visto un punto. I saw a point or I saw a drop of water, but I never really saw a point other than on paper or on a board. Nunca en mi vida he visto un punto fuera de, por ejemplo, una gota de agua, pero nunca he visto un punto fuera de un papel o de un pizarrón. So we start in schools with words, with ideas that no child ever saw, no adult ever saw. Así que empezamos en la escuela con ideas que nadie nunca ha visto. The point is a creation of the mind after the person deals with so many experiences that look like a point in nature. El punto es una creación de la mente después de que la persona ha lidiado con cientos de situaciones en las que ha visto solares al punto. Así que So we start with empezamos actions con acciones that were not abstracted by children themselves. Así que empezamos con cosas que no son tan abstractas, sino que son referencia a una experiencia directa de los niños. So we start with things that are very abstract without the process of abstraction. Empezamos con cosas muy abstractas sin el proceso de la abstracción. And we claim that nature is an application of the math that we study, rather than the other way around. Y después decimos que la naturaleza está basándose en los principios de la matemática en vez de hacerlo al contrario. Okay, now in contrast, my mother, when she was 12 years old, En she was contraste, illiterate. mi mamá, cuando tenía 12 años, ella estaba haciendo ropa. So what my mother started with was not a point and a straight line and a triangle, etc., but a woman's body. Así que mi mamá empezó con el concepto del cuerpo de la mujer. En vez de empezar con un triángulo, un punto, un rectángulo, empezó ya con un concepto con el que podía trabajar. So what we study in geometry for her is absolutely useless. Así que lo que estudiamos de geometría en la escuela es absolutamente, no tiene
uso. When Descartes invented his analytic geometry with three axes, x, y, and z, Cuando Descartes inventó su sistema axiológico de la Y y la X, and he said that everything in nature can really be expressed in coordinates of x, y, and z. y dijo que todo, absolutamente toda la naturaleza podía ser expresado por coordenadas de Y, X y Z. Now, if we look at a woman's body, Si vemos el cuerpo de una mujer, where are the coordinates? ¿dónde están las coordenadas? She is made of hundreds of coordinates. Está hecha de cientos de coordenadas. So she is dealing with geometry, which is very real, which is very diverse, which changes all the time, which is the figures of woman. Así que están viviendo con una geometría que está en todas partes, que es muy diversa y que se adapta a la figura de una mujer. Now I can study another 20 years in universities. I can study mathematics in universities for another 20 years without being able to put a woman's body in the form of any geometry that is taught in schools or universities. Puedo estudiar matemáticas por 20 años más en cualquier universidad sin ser capaz de poner el cuerpo de una mujer en figuras geométricas y en este sistema de coordenadas. So how did my mother learn to deal with geometries that presidents cannot understand? Así es que cómo es que mi mamá pudo aprender a lidiar con una geometría que las universidades no entienden. It is the intuitive mind that we suppress in schools and universities. Es la mente intuitiva la que se suprime en las escuelas y las universidades. So this is a very simple example about the difference of in a very specific field, geometry, between what we study in schools and universities and what my mother had to deal with in daily life. Así es que esto es un ejemplo muy simple de la diferencia entre lo que estudiamos en las escuelas y las universidades y con lo que lidiamos en la vida. Another very quick thing about math, Otra cosa rápida sobre matemáticas. the logic in mathematics that we study is a two-valued logic, true or false. Again, yes. Que la lógica en las matemáticas arábicas es una lógica de verdadero o falso. And we know in life there is nothing which is one of two things only. No, de las matemáticas europeas, perdón. Y sabemos que en la vida no hay una sola cosa que sea realmente verdadera o realmente falsa únicamente. I mean, even right now, I mean, like when Bush invaded Iraq, he said, if you are not with us, you are against us. There is only two possibilities. Incluso ahora cuando Bush invadió Irak, dijo, si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Solo hay dos posibilidades, una de dos posibilidades. When he said that, he was applying the math that he studied in schools. Él estaba aplicando las matemáticas que estudió en la escuela. You are either with us or you are against us. ¿Estás con nosotros o en contra? Of having there is no third alternative. No hay forma forma medio. And then using that to give the value of a person, the work of a person. Like, I mean, he has 90, or he is an A student, or whatever. This is very degrading. Y usar las matemáticas para darle valor a una persona, como decir él tiene 9 o él es un estudiante de A, es muy degradante. So in the hands of the European tribe, mathematics became a very oppressive tool. Así que en las manos de la tribu europea, las matemáticas se convirtieron en una herramienta muy opresiva. But that was the math I studied, and that I taught my students, thinking that I was doing a good thing. Pero esa fue la matemática que yo estudié y que yo le enseñaba a mis estudiantes pensando que yo estaba haciendo un bien. We can talk much more about math, but let's
take another question. Podemos hablar mucho más sobre matemáticas, pero más bien vamos a otra pregunta. Yo voy a hablar a partir de una experiencia que no he construido para nada solo, sino como parte de un colectivo, de un grupo muy amplio, en el que participan, en primer lugar, educadores y educadores comunitarios, tales, tziles y choles de Chiapas, algunos integrantes del movimiento zapatistas, otros no, se consideran como independientes, aunque tuvieron un transcurso bastante importante en el movimiento mismo. En particular, no quiero echar mucho rollo teórico, sino más bien presentar un caso concreto de una forma en la que en una de las comunidades donde trabajamos tratamos de generar una pedagogía otra, distinta, una pedagogía que parta de lo propio y no que se base, como decía Munir, en las clásicas formas de pedagogías occidentales. Entonces, ha sido un proceso para mí, bueno, escucharon, yo soy italiano de origen, aunque tengo 20 años de estar en México, ha sido un proceso de mucho aprendizaje a desaprender, o sea, a cambiar la lógica de uno para entrar en otras lógicas. Pero más que de mi experiencia personal, creo que lo que es interesante es platicarles de lo que están haciendo junto con algunos de nosotros, gente del CIESAS, gente del Ibero, gente de otras instituciones, los educadores comunitarios de la Escuela de la Pimienta, que es una comunidad tzotzil ubicada en los Altos de Chiapas, en el municipio de Simojovel de Allende. Voy a brincarme toda una parte más de referentes, aunque creo que sí es necesario solamente señalar desde dónde estamos pensando la interculturalidad. Posiblemente de haber estado con nosotros Catherine Walsh, esta parte tampoco lo hubiera retomado porque ella suficientemente, más bien, lo explica muy bien en sus reflexiones, pero la intención un poco es comprender la interculturalidad no desde posturas más oficialistas que privilegian el diálogo, la armonía, la convivencia, falsa generalmente, sino comprender la interculturalidad a partir de diferentes conflictos. Es una postura que desarrolla Jorge Gachet, que es un investigador que ha trabajado por 30 años en la Amazonía peruana, en el Forma BIAP, que es uno de los programas pioneros en educación intercultural bilingüe generada desde organizaciones indígenas. Y entonces un poco estas son las vertientes del conflicto que él plantea como punto central de las relaciones interculturales. En particular me parece importante enfatizar en la parte del conflicto epistémico, o sea, este conflicto que existe tradicionalmente, históricamente, entre la educación escolar y las pedagogías indígenas. Entonces, cuando nosotros nos planteamos, junto con nuestros compañeros, que son quienes realmente lideran el proyecto, cómo interculturalizar desde la diferencia colonial, un poco parafraseando, bueno, retomando las palabras de Catherine Walsh, los compañeros nos contestan, bueno, es que nosotros queremos educar y aprender para lo que ellos llaman el Equilkush Lejal, que es la vida buena, la buena vida, es la vida comunitaria, lo que en Oaxaca llamarían como comunalidad, pero en Chiapas suelen utilizar más bien el término de Equilkush Lejal. Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros hemos desarrollado una propuesta metodológica sobre la que no voy a centrarme ahora, sino les voy a mostrar algunos ejemplos concretos de dos actividades conectadas entre sí, que son actividades propias de la comunidad. Como pueden ver, por ejemplo, la siembra del frijol para producir un alimento nutritivo y sano, y después de sembrarlo, cuidarlo, cosecharlo, pelarlo y lavarlo, la preparación de tamales, el tamales de frijol es una comida muy típica en los Altos de Chiapas, también relacionada a eventos festivos. Entonces esto como forma, con un fin social muy claro, o sea, y lo dicen en sus palabras los compañeros, alimentar nuestra panza y nuestro cerebro, las dos cosas, y fortalecer nuestra identidad. Vamos un poco a ver cómo se desarrolló esta actividad. Esta actividad evidentemente no se desarrolla en la escuela, sino se desarrolla en la milpa,
Y entonces empieza con los estudiantes, con los jóvenes de esta escuela comunitaria que limpian con los machetes el terreno que la comunidad les puso a disposición para poder trabajar la propuesta educativa nacida en la comunidad. Y es una limpia muy tradicional, con machetes, sin químicos, con el apoyo de los padres, que aquí no aparecen, pero esos son los niños que están limpiando la milpa. Y también los maestros, estos dos adultos que ven aquí, son educadores comunitarios, o sea, son personas de la propia comunidad que trabajan como educadores en la escuela comunitaria, pero no se limitan a trabajar desde el salón de clases, sino trabajan en el campo porque son campesinos también. Entonces, en este momento comparten el trabajo con los niños y ponen el ejemplo. Claro, como se trata de comunidades católicas, y de hecho forman parte de los grupos que se han generado desde la diócesis de San Cristóbal de las Casas y que siguen el tema de la teología de la liberación, ellos están muy relacionados con la dimensión sagrada de la tierra y del trabajo. Entonces, retomando una tradición arraigada en la comunidad, antes de comenzar a sembrar, los niños guiados por un maestro realizan un rezo a la Madre Tierra, lo realizan en lengua tzotzil, y es interesante que sea el maestro o el educador comunitario quien guía este rezo, y los niños participan en ello para pedirle perdón y permiso a la Madre Tierra para poder realizar la siembra y para tener una buena cosecha. Aquí estamos viendo algunos momentos de la siembra del frijol, y aquí vemos que en este proceso niños y maestros están trabajando juntos. Los maestros redirigen a los niños, los ayudan donde ven que los niños están teniendo alguna dificultad en el proceso, pero fundamentalmente los niños están aprendiendo entre sí. Los más grandes ayudan a los más pequeños, que es una típica forma de pedagogía de los pueblos mayas, tzotziles o tzeltales. Por ejemplo, en los trabajos de Eugenio Maurer está muy claro cómo este interaprendizaje entre hermanos, entre hermanas, es un elemento clásico de la pedagogía indígena, que no suele ser retomado, por ejemplo, en la escuela convencional, donde más bien nos enseñan a aprender solo y donde se condena el copiar o el hablar con alguien más. Bueno, 3 meses después ya ha llegado el tiempo de cosechar el fruto del trabajo. Claro, estos 3 meses no pasaron rápidos como la diapositiva, sino que fueron meses en los que los niños iban a diario a limpiar la milpa, a cuidar el frijol, a desarrollar toda una serie de actividades propias para cuidar el crecimiento de la plantita. Entonces, fue todo un proceso en el que también se construyeron otros tipos de aprendizajes que aquí no están reportados, pero que, digamos, nos muestran la continuidad de este proceso. Entonces, pues las niñas y los niños arrancan el frijol que han sembrado. Nuevamente, el maestro trabaja la tierra junto con los niños. Esta es una ruptura epistémica muy importante para quienes conocemos cómo funciona la realidad de las escuelas indígenas, donde realmente los maestros huyen del trabajo agrícola y donde los maestros se consideran portadores de una civilización otra que prescinde del trabajo en la tierra. Aquí los maestros son campesinos y participan también. Y esto es una parte muy valorada por los niños y por las niñas. Y aquí también podemos ver que, a diferencia de los monocultivos que suelen caracterizar la agricultura más en nivel industrial, en una huerta escolar creada por las niñas y los niños de una escuela comunitaria, no solamente crece el frijol, sino crecen muchas otras cosas como cilantro, cebollín, hierbabuena. Hay una tremenda variedad que habla también de la riqueza de este ecosistema cuidado por los niños, donde no hay una monoproducción, sino hay diferentes elementos de la naturaleza que ahí conviven, además de los animalitos, de los insectos y de todos los seres que visitan
este espacio de aprendizaje. Y claro que así aprender es mucho más divertido. Los niños la pasaron muy bien y también es un aprendizaje que da resultados concretos. Pues los niños siembran, cuidan, cosechan y obtienen su frijol. Es producto de ello, es un aprendizaje muy vivencial, muy concreto, no es un aprendizaje abstracto. Claro que luego se trabaja la abstracción, pero posteriormente, después de la vivencia, después de realizar la actividad, es evidente que, por ejemplo, los niños pudieron trabajar con los maestros cálculos matemáticos de áreas, de superficies, de cantidad de frijol a sembrar en relación al espacio. O sea, trabajaron cuestiones matemáticas y geométricas, pero lo trabajaron después de la vivencia, no lo trabajaron de manera abstracta y lo trabajaron a partir de una actividad muy propia de la comunidad. Entonces, de alguna manera esto genera un mayor arraigo del conocimiento abstracto que también los niños de alguna forma necesitan. Entonces, después de la cosecha, pues todos fuimos a la casa de Doña Mari, que es una señora que vive en la comunidad, a limpiar el frijol. Y aquí, como pueden ver de las imágenes, pues es un trabajo muy divertido y gozoso. Es un trabajo colaborativo. Nadie lo hace solo, se hace en comunidad. Y entonces de esta forma se trabaja otro valor muy importante en estas sociedades, que es el valor del compartir, del colaborar, del trabajar juntos. Y hay varios procesos que se realizan, aquí estamos ya en la etapa de preparación de los tamales, donde entran en juego toda una serie de conocimientos muy propios que es importante dignificar, valorar y usar como pretexto para construir otros tipos de conocimientos, para realizar ahora sí otro tipo de diálogo intercultural donde la base de la construcción sea a partir de lo propio y no tanto de lo ajeno, como suele suceder en la escuela, que se toma un tema del libro de texto, un tema exógeno, y se trata de aterrizar de alguna forma muy abstracta, porque se hace en el salón, a un tema comunitario. No, nosotros invertimos el proceso, más bien tratamos de partir de procesos que se dan localmente, en el territorio, en la comunidad, para después generar otros tipos de conocimientos, podemos llamarlos interculturales. Y aquí podemos ver, por ejemplo, Doña Mari, ella es la maestra en este momento, o sea, una comunera que es monolingüe tzotzil, que no sabe hablar en español, que no sabe escribir, pero que tiene tremendos, enormes conocimientos. Y escuchaba la presentación de Munir hace muy poco y me recordaba de Doña Mari cuando él hablaba de su mamá, que su mamá sabía matemáticas y sabía geometría desde la práctica. Bueno, Doña Mari nos enseña lo mismo. Por ejemplo, nos enseña a cortar con ciertos tamaños, cierta forma, las hojas de plátano para envolver los tamales, y ahí con un poco de suspicacia, con un poco de creatividad, los maestros tienen un pretexto sensacional para introducir temas de geometría, temas de área, temas de trigonometría, entonces, pero a partir de otro proceso. Y lo interesante es que Doña Mari y los diferentes comuneros que acompañaron la actividad en este momento son quienes enseñan, son ellos que detienen el conocimiento. El conocimiento ya no lo detiene el educador comunitario, no lo detiene menos el italiano que anda por ahí documentando esta experiencia, sino que el conocimiento lo detiene la comunidad y lo comparte con sus niños. Y esto se acompaña de historias, de cuentos. Es un conocimiento mucho más denso de lo que estas imágenes pueden de alguna manera reflejar. Entonces voy a ir un poco más rápido con las diapositivas para no gastar todo el tiempo que tengo a disposición. Y es interesante ver cómo niñas y niños, eran de todos los 6 ciclos escolares de la escuela, participaron alrededor de 60 niñas y niños. En ningún momento hubo un problema de control del grupo, los problemas que suelen decir los maestros, ¿no? Problemas de control de grupo, problemas de aburrimiento, problemas de falta de atención, sino que las niñas y los niños estaban participando de una manera súper interesante y participaban en los diferentes espacios.
Otro espacio evidentemente era la cocina de Doña Mari, ¿no? Donde ella invitó a su cuñada y a las otras vecinas porque había mucha masa que preparar. Y entonces pues ahí estuvieron con los frijoles preparados, cosechados por los niños y las niñas, preparando la masa del tamal. Y luego otra vez regresamos al aprendizaje. Las niñas, Doña Mari enseña a las niñas cómo se hace la bolita de masa para el tamal, porque no se hace de cualquier forma. Hay una técnica, hay un método propio. Esa es tecnología propia, es tecnología comunitaria. Si no lo creen, intenten hacer tamales sin seguir los consejos de Doña Mari a ver cómo les sale. No les van a salir. Ahora, siendo la elaboración de la bolita del tamal una actividad femenina en la comunidad, los niños no participan en esta actividad, pero entonces en este momento trabajan con el maestro, que de alguna manera trata de ayudarles a que ellos describan lo que están viendo y lo que están haciendo sus compañeras en sus cuadernos. Las niñas siguen trabajando y, bueno, no, este es un concepto que quiero destacar. Aprenden acompañándose e interaprendiendo entre todas. Eso es muy importante. Nadie sabe más, nadie sabe menos, entre todos sabemos más. Eso es un poco más allá del eslogan que ha sido muy famoso desde el movimiento zapatista, pero aquí lo puedes ver en el concreto. O sea, no hay nadie que es experto. Sí, la experta es Doña Mari, los demás aprenden entre ellos, entre sí. Hay un proceso de interaprendizaje muy interesante que se da entre las niñas. Entonces, nuevamente el ejemplo de Doña Mari y de otra niña más grande, desafortunadamente no salió la cara, pero esa es una niña que ya va en secundaria, que colabora con la anciana de la comunidad en explicar cómo se realiza la actividad. Y es un trabajo, sí, de mucha precisión, un trabajo donde hay que desarrollar técnicas, crear técnicas para hacerlo correctamente. Si pueden observar, las niñas están como muy concentradas en realizar bien esta actividad, poniéndole mucho empeño, mucho compromiso, mucha atención, mucha dedicación. Y los resultados, claro que se ven. Bueno, el proceso sigue, voy a ir un poco más rápido para la cuestión del tiempo. Nuevamente Doña Mari nos enseña cómo se prepara la olla para el tamal. Ella pone los tamales porque eso no es trabajo de niños, eso es trabajo de mujer. Es más bien ella tiene la responsabilidad que los tamales salgan bien. Entonces dice, no, bueno, que ustedes hicieron los tamalitos, los controló uno por uno y después los fue poniendo ella en la olla, porque eso, o sea, hay responsabilidades en las comunidades y que dependen de la edad. Entonces, hay cosas que sí las niñas y los niños pueden hacer, pero otras donde más bien interviene el adulto. Pero los niños están ahí, están participando, están observando, están viendo. Y mientras se cocen los tamales, Armando, que es el compañero que aparece en la foto, junto con los niños, estos son niños de 5º grado, está trabajando con los niños de 5º grado, recuperando todos los conocimientos, saberes, actitudes, valores, destrezas que se han desarrollado desde la siembra del tamal, el cuidado de la siembra del frijol, disculpen, el cuidado del huerto, de las plantitas, la cosecha, la limpieza. Él está haciendo un trabajo que en el lenguaje más académico occidental se llama metacognición, pero finalmente está recuperando los procesos y los aprendizajes que se han dado en el proceso. Y no piensen que esté hablando solo él está preguntando, que esa es otra técnica pedagógica muy propia de los pueblos celtales y tzotziles. Él no le está diciendo que, él le está preguntando. ¿Recuerdan cuándo fue que fuimos a sembrar el frijol y los niños van y empiezan a contestar? Bueno, ¿y qué había en la comunidad en esta época? ¿Y qué sucedía en estas fechas? ¿Y recuerdan cuando fueron a cuidar las plantitas? O sea, esa es una plática donde él induce a través de preguntas, un poco la técnica de la mayéutica, que el conocimiento se genera en los propios niños. Es una forma pedagógica muy propia de los pueblos mayas, celtales y tzotziles y seguramente de otros pueblos indígenas de nuestro país y de otros lados de América Latina. Y ya finalmente el cierre de la actividad. El cierre de la actividad es un cierre muy concreto, muy vivo, que deja un recuerdo. Yo voy muy seguido a esta comunidad y todas las veces que voy, esta actividad se hizo el año pasado,
los niños me dicen, oye, vamos a volver a hacer tamales, ¿no? Y claro que no vamos a repetir actividades. En la comunidad siguen trabajando un sinfín de actividades en la huerta, en la milpa, en el cafetal, en el río, en el bosque, para de ahí trabajar conocimientos más, digamos, escolares, aunque no estamos demasiado casados con la escuela y más bien nos gusta que la escuela salga del aula y vaya a la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, comimos los tamales. Este sí es un desayuno sano y nutritivo, o sea, no sé si conocen un poco los tipos de desayunos que llegan a las comunidades como parte de los programas de gobierno. Pienso que nadie de ustedes se atrevería a comer lo que les pasa al gobierno, a estas comunidades como el programa de desayunos escolares. Ellos preparan su propio desayuno de esta forma y lo consumen. Y es evidentemente muy alegre aprender entre sí. Toda la actividad, todas las diferentes actividades que hicimos a lo largo de estos 4 meses y medio que duró esta unidad de enseñanza y aprendizaje, fueron momentos de gozo, de alegría, de compartir, de vivir muchas cosas, también de pelearse, de correr. Los niños cuando fueron a cosechar las naranjas empezaron a aventarse las naranjas uno en contra del otro. Claro, son niños y se divierten mucho así. Entonces ahí a lo mejor interviene el educador y trata de, a ver chicos, tranquilos, nos están fotografiando, ¿no? Entonces portémonos bien. Pero lo interesante es que son procesos muy humanos, muy vivos, muy reales, no son procesos abstractos y no son procesos perfectos. Son procesos que hacen de la imperfección la riqueza. Entonces, solamente para terminar, 2 diapositivas, ¿qué hemos aprendido en estas actividades? Eso lo hemos sistematizado con los educadores y con los propios niños y las propias niñas. Hemos aprendido muchos valores propios, valores comunitarios. Aquí pueden ver un listado que hicimos. Uno de los valores fue dignificar el trabajo agrícola, que la escuela suele menospreciar, a revalorar nuestros conocimientos, cooperar, de respeto a la madre tierra, el aprender de los ancianos, el aprender de la naturaleza. Sí, porque los niños me enseñaban cuando fuimos a la cosecha del frijol, todos los bichitos, todos los animalitos que viven en una huerta escolar, en una milpa, y que son una riqueza. Y que ellos saben cómo se llaman, saben en qué temporada llegan, saben para qué sirven, tienen un conocimiento etnobotánico realmente abrumador que nadie de nosotros pudiera alcanzar a tener simplemente estudiando en un libro. Ellos lo desarrollan a partir de la práctica. Y entonces, por ejemplo, con sus maestros hacen catalogaciones de todos los bichitos que habitan la huerta de frijol, que son diferentes de los bichitos que habitan otras huertas, que son diferentes de los bichitos que viven en el cafetal. De esta forma desarrollan habilidades muy importantes como es la catalogación, la comparación, la descripción, etc. Pero lo hacen a partir de un contexto propio, de un trabajo en el territorio, y esta es la verdadera riqueza del proceso. Y claro, también surgen muchísimos conocimientos indígenas y conocimientos escolares. Más bien, nosotros solemos llamarlos conocimientos indígenas escolares, porque sí reivindicamos que hay un espacio para el conocimiento indígena en la escuela, que no está solamente afuera, sino que entra en la escuela y entra con el pie izquierdo y luego seguimos caminando. Pero, o sea, ahí va. O sea, no es un espacio vetado, no son espacios contrapuestos, son espacios que se pueden integrar siempre y cuando el punto de origen sea el territorio de la comunidad y no el salón de clase. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, hemos hablado de plantas comestibles, de plantas que son útiles, procesos químicos, figuras geométricas, matemáticas propias, unidades de medidas propias, en lengua tzotzil, no solamente como solemos decir la cuarta, la palmada, no, ellos han logrado recuperar estas medidas también en la lengua propia de la comunidad. Y claro, hay muchas otras cosas que son más de conocimientos escolares convencionales, como el perímetro, el área de polígonos, peso, cantidades, etc. Y también hemos aprendido cosas que no son para nada teóricas, sino que son muy útiles para la vida, ¿no? Habilidades, destrezas y técnicas.
Por ejemplo, cómo limpiar la milpa sin químicos, cómo sembrar el frijol, que además sirve para alimentarse y cuidar su crecimiento, cómo arrancar el frijol respetando las demás plantas que crecen a la milpa. O sea, no es que cuando vas a arrancar el frijol tumbas todo, no, lo haces con cuidado, porque detrás de una plantita de frijol está creciendo el cilantro, pero todavía no está maduro. A un lado, un pajarito hizo su popó y entonces dejó las semillas de un tomate y está creciendo un tomatito. O sea, hay mucha riqueza en este espacio que hay que aprender a conocer y a respetar. Y aprendimos muchas otras cosas, entre las cuales lo que siempre me preguntan cuando presento estos procesos de aprendizaje en congresos de educación: oye, ¿y aprenden a leer y escribir en español, en celtal, en tzotzil? Sí, claro que sí, por supuesto que lo aprenden a hacer. Porque también lo hacen, o sea, después, durante estos procesos que he descrito, estos niños también van a la escuela, también entran al salón. Solamente que en el salón, en lugar de hacer planas, ¿conocen las escuelas indígenas? ¿Han visto las planas que están en los cuadernos de los niños indígenas? Bueno, son dramáticas. En estas, las planas, que también las hacen, porque es muy difícil a veces romper con las tradiciones que hemos aprendido en la escuela, pero las planas son de palabras que surgen a partir del contexto. Y la escriben en español y la escriben en celtal. O sea, hay intentos imperfectos, todavía en desarrollo, pero de generar otros tipos de procesos educativos. Bueno, esto es todo, gracias. Realmente quiero enfatizarlo, eso no es trabajo de uno, eso es trabajo de una comunidad, de un grupo de educadores, de educadoras, en colaboración con algunos académicos y académicas que acompañamos estos procesos, pero que realmente lo que hacemos es aprender mucho más que enseñar. Entonces, pues, gracias por su escucha. Y era en 6 lugares indígenas, se podría decir ahora, 5 quechuas y uno aymara en el lado mexicano. Una de las, al poco tiempo que empezamos este programa, una de las primeras preguntas que nos hicimos era, porque era un programa de niñez y biodiversidad, era si el concepto indígena de guagua era igual al de niñez, ¿no? Porque, digamos, nosotros trabajamos con el concepto de niñez como por un lado, ubicando a una persona en su cronología según la convención, es de 0 a 18 años. Y según la psicología es un ser requerido de protección y amparo, ¿no? Mientras se desarrolla. Entonces la sociedad y el conjunto debe acompañarnos en este proceso de crecimiento y desarrollo. Y entonces eso fue una de las primeras preguntas que ahora podremos llamar de carácter epistemológico, así un poco, hablando desde la perspectiva filosófica. Y esto iba asociado a una pregunta que luego emergió en el transcurso del desarrollo del proyecto. Estos proyectos se desarrollaron en escuelas indígenas, supuestamente interculturales. Digo supuestamente porque oficialmente eran interculturales. Y nosotros, yo digo, como parte del proyecto andino de tecnología, estamos en parte hemos tenido desde el año más o menos 80, enero de la crisis del Perú. La crisis nos afectó a todos. Y la primera pregunta que hizo mi generación es: ¿qué hicimos o qué no hicimos para que se produzca esa violencia? Y una de las respuestas del grupo nuestro era que nos habíamos olvidado de la tradición por estar detrás del desarrollo. ¿Sí? Y entonces la respuesta fue: empecemos a caminar río arriba para descubrir nuestros orígenes. Entonces, eso traté de conocido en el país como algo dedicado a todo lo que es genéricamente lo que vamos a llamar tecnologías antes
campesinas. Esto es, entonces cuando vino este programa del 2002, nosotros dijimos, ya estas escuelas son interculturales, iremos a conversar con los profesores y a decirles, como ustedes tienen que hacer algo de saberes, miren aquí les tenemos los saberes indígenas para que ustedes hagan el diálogo entre la escuela y la comunidad. Entonces acá tienen esos saberes, ustedes pueden utilizarlos en el currículo del país. La respuesta generalizada fue que de indígenas, de profesores indígenas, de profesores quechas, bueno, era una profesora, lo mejor que le puede pasar a los indígenas es desarrollarse y dejar esa condición de pobres. Entonces usted nos está trayendo pobreza, usted no nos está trayendo desarrollo. Muchas gracias. Como el proyecto era entre la escuela y la comunidad, entonces empezamos a conversar con la comunidad. Y entonces a ellos sí les parecía muy interesante la propuesta de reforzar lo que acá se llama la comunalidad. Ahora, la perspectiva nuestra es más o menos parecida a la de ustedes, es entrar al tema intercultural por lo que acá se llama MIPA y en el Perú se llama Chaca. Nosotros entramos desde la perspectiva chacarera a la escuela. ¿Por qué crear la escuela desde la comunidad? A comienzos de siglo en el Perú hubo por lo menos en nuestro diagnóstico, una tensión tremenda entre la escuela y la comunidad. Por alguna razón que no vamos a explicar acá, esta pareja, digo pareja, ¿no? Porque la comunidad luchó muchísimo por tener escuela en los años. Muchísimo. Si yo puedo narrar las historias de las comunidades indígenas por tener su escuela, sería motivo de otra conferencia. Lo importante es decir acá que en el momento en el cual llegó el profesor, llegaba como la figura paradigmática de lo que podrían ser nuestros hijos. Llegaba el profesor, como si no había carretera, se le ponía caballos, ¿no? Se le ayudaba a llevar sus cosas, llegaba a la comunidad, tenía su casa, tenía su campo de cultivo, y al profesor nunca le faltaba nada, el profesor se quedaba a vivir ahí, todo era muy bien. 50 años de este proceso. Hoy día los profesores se me quejan. Me dicen, mira lo que estoy ganando. Mira lo que es mi planilla, lo que estoy haciendo. Y le digo, ¿por qué? No, es que hay muchas quejas de los padres de familia y entonces me descuentan. Los padres de familia, lo que este reloj les servía para estar parapetados detrás de un muro para saber a qué hora llegaba el profesor y lo anotaba. Y entonces esto es simplemente la expresión de una tensión tremenda entre comunidad y escuela. Entonces, conversando con los profesores por separado, los profesores se quejaban mucho de que los rendimientos bajos, Perú y América Latina, en el PISA y en todas las evaluaciones, es el penúltimo lugar. Entonces, le echaban la culpa a los docentes de que en realidad no se dedicaban a eso. Y por el otro lado, los padres de familia, dirían los profesores, le echaban la culpa a los padres de familia, a los profesores, de que no se preocupaban por la educación de sus hijos. En fin, un conflicto que hasta ahora me da la impresión que no se resuelve. ¿Sí? Entonces, muchas veces he conversado con el Ministerio de Educación y les decía, ¿cómo ustedes piensan en hacer educación cultural? Si la pareja esta que tiene que ponerse de acuerdo está en conflicto. No hay una relación como la que contaba Soberano hoy día, una relación agradable entre la comunidad y la escuela. Entonces, se produce un conflicto. ¿No hay? Entonces, lo que hay que pensar las relaciones desde la comunidad y de la escuela para ver qué tipo de educación la que se quiere. Entonces, conversando con los padres de familia, ellos plantearon, mire, mi mamá me dice, esta escuela como está, no va. Pero le digo, ¿qué quieren ustedes? Nosotros queremos una enseñanza, por un lado, en quechua se llama el Iscayay. ¿Qué quiere decir? Nosotros queremos tanto que se afirme la cultura nuestra como queremos aprender la modernidad. Es parte de las demandas dentro del proyecto de Buen Vivir. Queremos los dos saber. Entonces regreso para conversar con los profesores
Y les digo, miren los padres de familia, lo que están planteando es que les enseñen tanto lo de adentro como lo de afuera. Y la pregunta era, ¿alguno de ustedes, es mi pregunta, en los auditorios con los docentes, ha ido a algún instituto educativo, a alguna universidad, en el Perú, para no alargarme a los otros países andinos, donde le hayan enseñado las perspectivas de los dos saberes? Y obviamente, no. Sí me han enseñado en quechua, pero para transmitir la modernidad. Esto es lo que yo le llamo bilingüismo monocultural, que sigue la vieja tradición de hablar el idioma indígena para traducir la Biblia. Todo el bilingüismo hasta ahora está en corte, yo diría, en los países andinos. No ha variado. Y ahí que este proyecto de diálogo de saberes y de culturalidad es más una perspectiva en curso que una realidad. Y entonces, primera cuestión, hay por siglos de desprecio y qué sé yo, los propios indígenas docentes han asumido de que su cultura es de segundo orden. Entonces hay un tema fundamental de afirmación cultural. Sí, dice, hablamos quechua, pero mira, nos falta esto, nos falta esto, nos falta esto, nos falta esto. Entonces, ¿quién no se afirma en su cultura de Dios Santo como es? No va a proyectar una afirmación por eso. Y en principio además no se conoce. Hay un buen juicio, pero no hay un juicio. Ni durante la media parte de mi vida me he dedicado, o nos hemos dedicado como un colectivo, a rescatar lo que podríamos llamar saberes indígenas. Y les digo que, bueno, ya llevo en 5.000 y apenas puedo entender que estoy en la punta del iceberg. No conocemos disculpen la expresión, un carajo de nada. Y sin embargo, tenemos expresiones para decir, la cultura es así, la cultura es así, la cultura es así. No sabemos nada. Nada. ¿Ya? Y me he dedicado mi vida a eso. Segunda cosa, no sabemos la modernidad. Yo hubiera querido que esté acá mi amigo Munir para que me enseñe las matemáticas árabes, porque ahí se creó estas benditas cosas que después con la tribu europea llegan a nosotros a través de las matemáticas, geometría, trigonometría, Baldor. ¿Me explico? Hasta el nombre de árabe. Esto es lo que nos llega con la tribu europea, pero que su origen nosotros es muy bien. Y entonces nosotros repetimos, no sé si una metafísica de la matemática, porque repetimos la forma 1, 2, cuadrado, triángulo, pero no sabemos de dónde demonios viene. Recién ayer conversando con Munir, entiendo de que la fracción viene de entender cómo tendrían que pagar los impuestos los agricultores que estaban en el Nilo cuando había las vacías y las crecientes. Había que fraccionar el impuesto, no podías pagar la misma cantidad de frijoles que un año que otro, dependía de eso. Y recién entiendo. Ha estado conmigo hace 8 meses el matemático Raju de la India y recién entiendo algunos postulados de dónde venían estas cosas. Fíjense, entonces lo que nosotros, eso por un lado, no le digo de la biología, no le digo de la física, no le digo de la química. Es decir, lo que nosotros tenemos es una fotocopia y mal hecha. No entendimos de dónde vienen estas cosas. Y entonces, ¿qué pasa? En nuestro currículum repetimos o yuxtaponemos sin saber qué demonios tiene eso. Y por otro lado, no sabemos lo nuestro. Nosotros confundimos el uno de este proyecto árabe, indio, de la tribu europea, yo no sé de qué tribu ya viene el uno, con el Huk indígena quechua. Y hacemos la traducción. Y resulta que no es así. Que el Huk nuestro, el uno, es pareja. Porque no puede entender la mentalidad indígena que hay uno solito. Para uno solito hay una palabra que se llama en quechua chuye, que le falta su otro para hacer algo. Entonces, miren, yo les voy a contar las barbaridades en las cuales estamos cometiendo allí. Y así, entonces, ¿qué pasa? No conocemos la modernidad. No conocemos. Segundo aspecto, no conocemos. Entonces, ¿cómo vamos a
que hemos negado durante tanto tiempo. Conocemos a media caña, yo francamente a algunos chicos acá los admiro por su conocimiento del occidente moderno. Me encantaría tener el conocimiento que unos jóvenes tienen ahí de la física cuántica. No porque simplemente quiero, no es por un ánimo despectivo, sino porque de repente algunos aspectos de la no contradicción, por ejemplo, nosotros podemos ser papa y humano al mismo tiempo y a la misma circunstancia. Yo puedo dar mil ejemplos. Nosotros podemos ser maíz y humano al mismo tiempo y a la misma circunstancia. O sea, no es A y B. ¿Me explico? Y entonces los físicos cuánticos están encontrando, dependiendo de cómo mide la luz, puede ser una onda o una partícula. Entonces están disolviendo el tema de la no contradicción. Pueden haber un punto. Desgraciadamente ya me empezó a demasiada edad para entender la física cuántica y la física de fluidos de la vida. Entonces, pero pueden haber por ahí comprensiones y de hecho hay eventos y reuniones para entender, haber puentes entre ambas tradiciones. ¿Me explico? Lo que nosotros estamos viendo ahí es, no estamos, por otro lado sabemos que son dos tradiciones completamente diferentes. Eso sí estamos más o menos claros. Y por tanto, H2O, agua, no es igual a Yakumama, como llaman los indígenas a la madre agua. No es lo mismo el concepto de recurso suelo que el concepto de la base. Y creo que los 250 conflictos ambientales que hay en mi país no solamente es un conflicto de poder, de economía, de inmoralidades, sino que hay un conflicto que podríamos llamar hoy día, utilizando un lenguaje así, un conflicto epistémico. Son dos cosas completamente distintas. La gente se niega a hacer del agua una mercancía. Como hemos escuchado hoy en la mañana, en la inauguración de este evento. Me niego, pues, a transar con la tierra. Mi madre no está en el mercado. Entonces no me vengas a decir a mí, cuesta tanto la tierra. No, mi madre no está en el mercado. Entonces, eso ha puesto, en realidad, ¿cómo vamos a resolver esto? Porque también las culturas indígenas lo que quieren es crear la diversidad. No es que creen lo nuestro, cuando ellos me plantean queremos lo nuestro primario, pero también queremos lo que están planteando una crianza de la vida en diversidad. Y por eso un segundo programa nuestro es criar la diversidad. Y todos en términos de crianza. Sea que te ubiques en la escuela o sea que te ubiques en la comunidad, en cualquier lugar, la idea es criar y ser criados. Entonces, el tema para nosotros es cómo establecer una arena común para que dialoguen los años. Esa es seguramente la pregunta que por ahí un caballero a Munir, y Munir me dijo, vamos a conversar sobre lo que él está haciendo en Palestina, que le llamaba Yaguara, una cosa así en árabe, que son casas de conversación y de diálogo entre vecinos. Que a mí me parece muy importante. El tema para nosotros no está resuelto, este tema del diálogo de saberes. Yo creo que cada quien va a tener su propia perspectiva. La nuestra está yendo por un camino que a mí me acomoda mejor. Y en cierto modo, ya fue anunciado por otros autores. La primera es, hoy día tenemos desafíos globales. El cambio climático, Perú va a ser Los Andes, va a ser la tercera zona afectada después de Bangladesh y Honduras por efecto del cambio climático. ¿Sí? Definitivamente este es un tema que nos tiene locos. La milpa no da, la chacra no da, ya no conversamos igual con la naturaleza. No se pueden imaginar ustedes los cambios que está habiendo en la Amazonía, cada vez más frecuente, lo mismo que con los Andes. Entonces es un tema crucial. Podemos estar acá discutiendo entre nosotros sobre epistemología, pero el mundo se nos está cayendo. ¿Qué hacemos? Pues la educación tiene que responder a estas inmediateces. Y una es el cambio climático. La otra es la pérdida creciente de biodiversidad. Hoy ya llegó a su umbral el tema de la erosión de la biodiversidad en el planeta.
Hay relictos, pequeños lugares donde todavía se conserva, pero en la mayoría del espacio planetario, realmente la biodiversidad se ha transformado en una especie de monoespecificidad. Y el tercer desafío para nosotros, aparte obviamente de los desafíos sociales, es el tema de la inseguridad alimentaria. Hay muchísima gente en el país que hoy día amanece y no sabe qué demonio va a llevarse a la boca. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, ese es el tema. La segunda, si ustedes quieren afirmaciones, dada la gravedad de los problemas que tenemos ahora, la intensidad de ellos, la frecuencia de ellos y su carácter planetario, ninguna tradición por separado las tiene todas. Ni la andina, ni la mesoamericana, ni la china, ni la occidental moderna las tiene todas. Por tanto, requerimos de todos. Lo importante entonces a conversar son las condiciones del diálogo entre las diferentes tradiciones, sobre la base de los desafíos globales. Ese es para nosotros entonces cómo se ve el tema. Entonces, es bien interesante cómo tanto el esfuerzo que hacen acá en Chiapas como lo que nos narró en Oaxaca Soberanos y acá también, es cómo frente a estos desafíos es repensar las cosas. La primera cosa es que la hora no te sirve. ¿Me explico? La segunda cosa es que las asignaturas ya no tienen sentido. ¿Me explico? Porque los temas están tan interrelacionados. Y la propia mentalidad de estos niños que cultivan Minta es una mentalidad holística que integra todo. ¿Qué sentido tiene vivirse con las asignaturas? No tiene ya sentido. Entonces, frente a los desafíos globales, nos van golpeando y van diciéndonos cuál podría ser el escenario educativo si usted quiere que responda a los desafíos planetarios. Y esto para nosotros nos puede, sí. Yo creo que esto es igual para Estados Unidos, igual para Alemania, igual para nosotros, igual para ustedes. Estos desafíos no son solamente míos, no son solamente nuestros. Entonces nos convoca a repensar esto, ¿no? ¿Qué se está haciendo en cada cosa? Ahí hay que aplaudir los diferentes tipos de experiencias que estaban haciendo. Y segundo, y acá tiene sentido mi presencia acá, aprender a tejer escuchando las voces de quienes tienen experiencia. Y esto es lo que creo que hay que hacer, y este es el sentido, creo que también de lo que dijo Munir, las pasantías, las fertilizaciones mutuas, ¿no? Y aquí Dios, y por lo mismo, se acabaron, o por lo menos deberían diluirse los fundamentalistas. No hay verdad. La crisis de la colonialidad del poder sugiere rajaduras y rupturas en el orden y patrones de poder, transición y revolución, los términos empleados por los gobiernos sudamericanos autodenominados progresistas. Apuntan movidas y cambios desde arriba, que aunque dicen distanciarse del neoliberalismo, encaminan hacia un nacionalismo donde el neoextractivismo y la criminalización de la protesta son ejes más evidentes del cambio y de la progresión. Los zapatistas, en cambio, hablan del derrumbe, del mundo dominante y el resurgimiento de nuestro, el mundo desde abajo, muy otro, en sentido y razón. Para algunos movimientos, comunidades e intelectuales indígenas y afrodescendientes, especialmente de la región andina, la caracterización es de momentos simultáneos de avance y retroceso, momentos todavía concebidos en el horizonte actual y de larga duración como luchas de descolonización, luchas que aún requieren el aprendizaje y desaprendizaje y reaprendizaje, la acción, creación e intervención. Me refiero a cambios que necesariamente evocan y traen a memoria una larga duración, a la vez que sugieren, señalan y requieren prácticas teoréticas y pedagógicas de acción, caminos que en su andar enlacen lo pedagógico y lo decolonial. Desde luego, fue con la invasión colonial imperial de estas tierras de Abya Yala, las que fueron renombradas América por los invasores como acto político, epistémico, colonial, que este enlace empezó a tomar forma y sentido.
Se podía observar claramente en las estrategias, prácticas y metodologías, las pedagogías de lucha, rebeldía, cimarronaje, insurgencia, organización y acción que los pueblos originarios primero y luego los africanos y las africanas secuestrados emplearon para resistir y transgredir y subvertir la dominación, para seguir siendo, sintiendo, haciendo, pensando y viviendo decolonialmente a pesar del poder colonial. La memoria colectiva ha sido y todavía es un espacio, entre otros, donde se entreteje la práctica misma, lo pedagógico y lo decolonial. La memoria colectiva es la reafirmación de lo que la tradición nos enseña, de lo que el ancestro enseña. Dijo una vez el maestro y abuelo del movimiento afroecuatoriano, Juan García Salazar. Justamente es memoria colectiva porque está en todo el colectivo, es un saber colectivizado, es el afianzamiento, la verificación la que nos permite continuar. El resurgimiento de nuestro mundo, del que hablan las bases zapatistas, parece aludir a algo similar o igual, ahora en el contexto de la actual situación mundial. Mientras un mundo derrumbándose apunta al colapso emergente e inminente del orden global y de su proyecto civilizatorio occidental, el del nuestro, resurgiendo, da presencia a las prácticas insurgentes hacia otro vivir, tal vez el buen vivir y el estar bien colectivo que los pueblos indígenas y afros han venido significando a lo largo de los años, que se piense y se construye en y a partir de la autonomía, desafiando no solo el mal gobierno, como es en el caso de México, sino también la matriz de poder moderno, colonial, global. De esta manera, ambos términos, derrumbe y resurgimiento, con sus entornos y significaciones sonoro-accionales, anuncian la pugna instalada desde siglos atrás entre dos proyectos de mundo-vida. Uno, que a pesar del poder sistémico arrasador del otro, sigue de pie, vuelve a crecer, multiplicándose cada vez más en su resurgir digno y rebelde. Las luchas sociales también son escenarios pedagógicos donde los participantes ejercen sus pedagogías de aprendizaje, desaprendizaje, reaprendizaje, reflexión y acción. Es solo reconocer que las acciones dirigidas a cambiar el orden del poder colonial parten con frecuencia de la identificación y reconocimiento de un problema, anuncian la disconformidad con y la oposición a la condición de dominación y opresión, organizándose para intervenir. El propósito, derrumbar la situación actual y hacer posible otra cosa. Tal proceso accional típicamente llevado de manera colectiva y no individual suscita reflexiones y enseñanzas sobre la situación, condición colonial misma y el proyecto inacabado de la tez o decolonización, a la vez que engendra atención a las prácticas políticas, epistémicas, vivenciales y existenciales que luchan por transformar los patrones de poder y los principios sobre los cuales el conocimiento, la humanidad y la existencia misma han sido circunscritos, controlados y subyugados. Las pedagogías en este sentido son las prácticas, estrategias y metodologías que se entretejen y se construyen, tanto en la resistencia y la oposición como en la insurgencia, el cimarronaje, la afirmación, la reexistencia y la rehumanización. Le agradecemos mucho a Catherine que haya enviado este texto. Y bueno, pasaríamos ahorita a un cierre, un par de preguntas tal vez, y que Grimaldo o Estefano hagan una al maestro Grimaldo me encantó lo que planteó, pero lo que no vi es como la puerta hacia dónde ir, digamos, ¿no? Porque el reconocer eso de que de verdad no sabemos nada, ¿no? Ahí hay un lugar que yo al menos no me siento tan cómodo, porque en realidad si yo me instalo en esta lógica que somos sociedades mestizas, incluso la mayoría de la gente que estamos acá en esta lógica racial de organizar las relaciones jerárquicas, somos mestizos, ¿no? Hay algo en nosotros que nos deja fuera tanto de esa tribu europea como de los pueblos originarios en cuyos territorios habitamos. Entonces en su intervención no vi o no escuché, quizás no estuve atento
a el aprendizaje que usted ha tenido en su larga trayectoria en ese criar, me imagino que es criar para inventarse, para construir un lugar distinto, donde quepamos incluso los que no nos ubicamos en la tribu europea y los pueblos originarios. Bueno, solo más última, supongo que la propuesta, cuando hablaba de nacer la escuela, preguntaba qué papel tendría ahí la propia legitimidad de la escuela como una institución generada, surgida desde una forma de pensamiento y también una forma política de educación, y qué papel le asignarían o qué reflexión les genera la desescolarización. Parecía que la práctica pedagógica no era subordinada a una forma de pensar la escuela, ¿no? En ese sentido creo que efectivamente el saber indígena era reivindicado allí, el saber campesino. Pero en relación a lo que planteabas al inicio, la idea de objetividad, de la interculturalidad, es reflexionar a través de estas prácticas el mismo origen de este saber campesino subordinado por los niños. Es decir, estas prácticas que ustedes realizan en la escuela ponen a pensar que estos saberes, que también los primarios, han sido subordinados históricamente, y en estos contextos pues, están en estas escuelas, están rodeadas de escuelas públicas donde se practican otro tipo de pedagogías. Entonces, esto es de alguna forma reflexionado el origen de esa secretaría de saber, que es difícil resumir así como en pocas palabras, pero yo quisiera decir tres cosas fundamentalmente. También para dialogar con Grimaldo, que más he leído también bastante y me da mucho gusto poder compartir este espacio con él. Por supuesto, bueno, el papel de uno en este caso es un papel de documentar, pero el papel de uno es de acompañar procesos pedagógicos. Entonces, el trabajo que yo hago con esos educadores es de estar con ellos a planificar las actividades y tratar de solicitar los conocimientos propios y no propios que pueden emerger de la actividad. Cambiar el tipo de pedagogía que implementas cuando te has formado de manera tradicional es muy difícil. Entonces, generalmente el trabajo que yo hago con diferentes educadores y educadores comunitarios de las regiones donde trabajo es de acompañarlos en este proceso. Además, eso de alguna forma a ellos les da también una cierta seguridad, porque necesitan es parte de las condiciones de dominación y sumisión que caracterizan las relaciones interculturales, pero digamos, que ellos tengan el acompañamiento de varios proyectos y trabajos que le ayuden a mirar dónde surge el conocimiento propio, cómo se puede articular con el conocimiento de lo que llamaba ajeno, es un poco la parte más pedagógica que me realizo con ellos. Luego, realmente, cuando presento las experiencias, no me gusta tanto decir lo que hago yo, sino más bien presentar esos procesos, porque son procesos suyos, de ellos, que ellos están generando. Ahora, sí con los niños, sí con las niñas se explicitan estas condiciones de dominación y sumisión que caracterizan las relaciones entre conocimientos. En cada momento, dependiendo del grado, del nivel y de lo que vaya surgiendo, no hay un plan predeterminado. Pero, por ejemplo, cuando estuvimos relacionando sobre el tipo de alimentación que nos provee la MIFA y el tipo de alimentación que nos provee el hecho de sembrar nuestro frijol y preparar nuestro tamal, ahí estuvimos contrastando, por ejemplo, con el tema de la comida chatarra y con el tema de los alimentos preparados que sí cada día están más presentes en las comunidades. Entonces, por ejemplo, en la tarde tuvimos una reunión con los padres de familia donde a partir de esta actividad proyectamos un video, por ejemplo, de la campaña Sin Maíz no hay país, y estuvimos reflexionando sobre el problema de la comida chatarra. O sea, hay varias actividades conexas, articuladas a estas. Es un proyecto un poco más integral y que venimos desarrollando, otra gente y yo también. Es un equipo grande, más o menos desde hace 15 años. Entonces hay varias etapas, ¿no? Pero sí estamos tratando de cuidar esos aspectos. Ahora, las otras dos cosas que
quiero decir, me encanta cuando Grimaldo dice hay que crear la escuela desde la comunidad. Yo creo que sí, esto es fundamental. Nosotros lo que hemos aprendido a decir, lo que nos han enseñado a decir nuestros compañeros, nuestras compañeras, es que la escuela pública, por ejemplo, que rodea estas escuelas, bueno, esta escuela es una escuela pública, no más que es apropiada, es una escuela de la SED, no es una escuela autónoma, es una escuela que tiene su proceso de autonomía. Nació como escuela autónoma en el 95 y luego salió del movimiento, pero sigue siendo autónoma a su manera. Pero digamos, lo que hemos entendido es que la escuela pública escolariza, da un título que no te sirve para nada en la comunidad, mientras que la comunidad es la que une. Entonces es un poco como la filosofía que nos guía en estas reflexiones. Y finalmente el tema del diálogo de saberes, el tema del diálogo intercultural que muy bien señala Grimaldo. Él es uno de los precursores de esas reflexiones, entonces es realmente interesante poder dialogar con él. Nosotros hemos aprendido que esas comunidades realmente sí quieren tener los pies en dos mundos. O sea, no están cerrándose sobre el pobre de ninguna manera. O sea, quieren aprender lo que les puede ser útil para tener esa buena vida. Y sobre todo nos quieren enseñar a nosotros cómo tener una mejor vida de la que tenemos. O sea, hay un propósito pedagógico más amplio en estos proyectos autónomos o comunitarios de educación. Pero en esa cuestión de cómo se articula lo propio con lo ajeno, lo que hemos entendido es que tener los pies en dos mundos es importante, pero es más importante donde pisas primero. O sea, ¿cuál es el pie? ¿Cuál es el mundo en el que pisas primero? Y el mundo en el que pisas primero cuando eres niño, cuando tienes entre 5 y 11 años en la primaria, es tu mundo, es tu conocimiento, es tu lengua, es tu cultura. Porque a partir de que la valoras, que la aprecias, que la conoces, que la analizas, que la trabajas mucho, entonces tienes más autoestima cultural, más valor para poder entrar a otro mundo. Es un poco el tema como del aprendizaje de las lenguas, ¿no? O sea, las competencias lingüísticas se desarrollan mucho mejor si las desarrollas en tu lengua y las transfieres a cualquier otra, ¿no? Entonces, un poco eso es como imaginamos este tema del diálogo de saberes, el diálogo intercultural, y perdón, México. O que si no le das chance a que exista el primario. Y entonces se crea la dicotomía, y entonces que la tortilla se vuelva y yo voy a hacer lo mismo que hace el colombiano. No, pues no. Tenemos que disolver esa dicotomía, ese A o ese B, en la crianza de la universo. Y en esa crianza todos tenemos sitio. Así tengas la cara. Yo no voy a hablar